El episodio del niño burbuja está cumpliendo 20 años y me he dado cuenta últimamente que este grandioso capítulo me ha dado unas cuantas anécdotas que creo que dan para un video. Así que, ¿qué les parece si revisamos aquellas grandiosas anécdotas? Nos remontamos al año 2018, cuando un Marquito de apenas 12 años estaba comenzando a familiarizarse con una serie que se convertiría en ese mismo año en una de sus favoritas de todas. En aquel entonces, el Marquito de 12 años no estaba al tanto de las críticas que le hacían a las dos últimas temporadas de esa serie, por lo cual él podía toparse con cualquier episodio de cualquiera de las 6 temporadas del programa y mirarlo sin tener alguna clase de prejuicio. Y es así cuando un día cualquiera de ese mismo año 2018 se topó con un episodio de la 5ª temporada, que es la temporada que, según muchos fans, la serie comenzaría una decadencia notable. Al ver el comienzo del episodio, Marco se quedó bastante extrañado y pensaba que era una continuación de algún capítulo donde las chicas se habían vuelto hombres o algo así. Pero sus dudas fueron resueltas a medias cuando vio una escena de las 3 normales volando como siempre. Y luego de ahí creo que ya todos saben lo que sucede en este capítulo. No es como que haya producido un montón de videos explicando todo lo que sucedía. El punto es que al terminar de ver el episodio, Marco se quedó bastante escéptico. No le parecía un episodio tan aborrecible, pero no es como que entrara en una lista de favoritos, ya que él no tenía idea de quiénes eran esas contrapartes masculinas de las chicas superpoderosas. Pero tiempo después, y al seguir viendo más episodios de la serie, se toparía con un episodio de la primera temporada llamado Los Chicos Jocosos. Y ese episodio sí que lo disfrutó, ya que sí representaba varios de los elementos que hacía buena a la serie, como las peleas épicas, momentos de acción bastante rápidos, animación fluida, entre otras cosas. También lentamente viendo algunas críticas y opiniones por YouTube, se dio cuenta de lo famosos que eran estos personajes y que mucha gente mayormente hablaba bastante bien del episodio de origen. Sin embargo, al haber tenido ya la primera impresión no tan sobresaliente del episodio chistoso, le impedía un poco disfrutar como las glorias pasadas de estos personajes viendo en lo que se convertirían posteriormente. Sobre todo por ese personaje catirito de ojos azules, que de ser un villano bastante imponente en su episodio de origen, al igual que sus dos hermanos, pasaría a ser, un personaje bastante debilitado y ridiculizado en ese episodio que vio. Conforme pasaba el año 2018, Marco seguía viendo más episodios de esa serie que tanto le gustaba. Claro, la veía cuando quería por YouTube, porque claro, la programación de Cartoon Network ya por ese año, ¿quién iba a querer ver un canal que sobreexplotaba cada rato cierto reboot, no? Mayormente, Marco se concentraba en ver los episodios de la era dorada de la serie, es decir, los episodios de sus 4 primeras temporadas. Esto no impidió, sin embargo, que viera algunos episodios de, ya saben, las últimas temporadas que no eran muy bien vistas por los fans. Y entre algunos episodios que veía de esas temporadas, por supuesto se topó con el episodio del regreso de los chicos superapestosos. Al verse este capítulo, pudo notar ciertas similitudes en las personalidades de estos muchachos con el episodio chistoso. Sobre todo la del catirito de ojos azules, que tiene el mismo nombre que un Maverick del Mega Man X1. Pero afortunadamente esto no fue un impedimento para que pudiera disfrutar de este episodio igual que el episodio de origen, ya que ese episodio sí tenía escenas que le hacían justicia a los capítulos de la Era Dorada. Ya saben, las peleas,
la carisma de algunos personajes, entre otras cosas que no mencionaré tan a profundidad porque este no es el video analizando los capítulos. El punto es que el episodio lo dejó con un sabor de boca mejor que el episodio que ya todos saben. Pero vuelvo y repito nuevamente, la incomodidad de ver lo que se convertirían posteriormente después de ese regreso era algo que le impedía un poco apreciar a estos personajes. Esto llevó a que posteriormente y nuevamente encontrara más episodios donde salían estos personajes, como el episodio de la Guerra de los Padres, el cual en aquel entonces lo había dejado con una conclusión mejor sabor de boca en comparación a, el episodio del niño burbuja, para que engañarnos. Y cierto otro episodio el cual no vería completo por aquel entonces, porque los episodios se encontraban por partes en YouTube y no lo vería completo, por lo menos en aquel 2018. En fin, el punto de todo esto es que a Marco se le hacía un poco difícil en aquel entonces apreciar las hazañas de estos personajes, viendo que tendrían un final bastante inferior. Es decir, estaba bien el comienzo que tuvieron esos personajes, pero siempre le pareció bastante rastrero que les dieran un final con un trato tan mediocre, dándole un nivel bastante bajo a uno de esos tres personajes. Y también a los otros dos personajes, ¿para qué mentirnos? Por lo que Marquito en aquel entonces tendría una relación bastante particular con los chicos superapestosos, y todo solo por ese episodio. Con el paso del tiempo llegaríamos al año 2020 y esta relación incómoda, por así decirlo, con estos personajes tendría un cambio bastante sustancioso, por así decirlo. En la pandemia, que ya todos sabemos por qué fue una pandemia, el Marco de 14 años no tendría mucho que hacer y se le ocurriría volver a ver una serie que le había gustado bastante. Y también tomaría la decisión de verse todos los episodios de la serie completos. Por lo que de esta manera, a través de otra página web, pudo ver todos los episodios de aquella amada serie que tanto le había gustado. Se vio de nuevo las 4 temporadas completas, pero también se vería las 2 últimas temporadas bastante criticadas, porque pese a que se vio bastantes capítulos, todavía le faltaban otros. Y cabe destacar que su resultado final, digamos que no fueron de los mejores, como ya se podían esperar. Pero además de haber querido volver a recordar bellos momentos con una serie, Marco también, a su edad de 14, se estaba fijando mucho en la idea de empezar a producir videos loquendos sobre temas que le gustaban. Pero no solo eso, sino que también se fijó en un loquendero que usaba a uno de los chicos superapestosos como avatar. Sí, era Abric Verdolaga, no hay que partirse la cabeza. Era Abric Verdolaga 1989, alias el mismo nombre con una R al final, alias el mismo nombre sin el 1989R, y para allá después cerrar su canal. Sí, no hace falta partirse la cabeza, era Abric Verdolaga. Como sea, los videos de este usuario provocarían que Marco se empezara a fijar mucho más que de costumbre en los chicos superapestosos. Pero sin embargo, él había recordado la incomodidad que le había provocado hace 2 años el episodio del niño burbuja, por lo que decidió revisar las fechas oficiales de cada episodio, con la esperanza de que si algún episodio mejor que ese fuera lo suficientemente bueno para darles a estos personajes un mejor final a comparación de ese episodio. Lamentablemente, el episodio Estrategias, que es un episodio que para Marco le daba un mejor trato a estos personajes, fue un capítulo que salió antes del episodio del niño burbuja. Y el otro episodio, que era el de la Guerra de los Padres, que volvió a ver nuevamente, no parecía lo suficientemente bueno, y así fue, porque terminó siendo una decepción. En pocas palabras, viéndose los episodios nuevamente,
Marco llegó a la conclusión de que estos personajes estaban muy, pero muy desaprovechados y con un gran potencial desperdiciado tras su episodio de regreso. Sin embargo, esta vez, a pesar de todos los tropiezos que cometería Cartoon Network con estos personajes, esto no impidió que Marco pudiera reconocer todas las cosas positivas que tenían estos personajes, tanto en su episodio de origen como regreso y un poco el episodio de estrategias, que es su favorito personal, pero que tiene bastantes inconvenientes. Por lo cual, entre las fechas de septiembre y octubre del 2020, Marco comenzó a usar de avatar al que se convertiría para ese entonces y hasta el día de hoy su personaje favorito de toda la serie, Brick. También cabe destacar que la fecha específica de los 3 episodios que salieron después del regreso fueron claves para el desarrollo de cierto video, porque al ver cómo los personajes fueron decayéndose tan bajo en solo 2 episodios después de su regreso, motivó a Marco a verse los 5 episodios de Los Chicos Superapestosos bastantes veces para desarrollar un criterio progresivo sobre esos capítulos. Si el episodio del niño burbuja hubiera salido antes del episodio de estrategias, posiblemente cierta producción audiovisual no hubiese existido, puesto a que el episodio de estrategias hubiese funcionado como una redención para estos personajes tras la humillada que les dieron en el niño burbuja, sobre todo para el Catirito. Y así fue como en marzo del 2021, un Super Marquito de apenas 15 años cumplidos sacaría a la luz una de sus producciones más populares, si es que no la más popular de todas. ¿Son los chicos superapestosos de los mejores personajes de toda la serie de las superpoderosas? En esta producción, Marco comenzaría bastante positivo, hablaría bastante bien del episodio de origen y regreso, aunque no profundizaría bastante, por así decirlo, en aquel video, por lo menos en los aspectos positivos. Llegaría el episodio de estrategias y Marco empezaría a voltear el tono del video, dando su descontento del por qué no explicaban muy bien por qué habían robado las naves y solamente las destruían, pero seguía siendo un episodio decente. Y así es como llegamos a la parte más icónica, la parte donde Marco expresaría toda su arrechera termonuclear contra el episodio del niño burbuja, viendo cómo tenía un ritmo casi tan lento como el nivel de la ballena del Mega Man X5, y viendo también cómo ridiculizaban a sus personajes favoritos. Si bien está claro que su personaje favorito es el de la gorra de béisbol venezolano, y su segundo favorito sería el personaje con peinado de Dragon Ball, que era como el más plano de los 3, pero que tenía algunos momentos de carisma. Su tercer chico superpoderoso favorito sería bastante ridiculizado. Y la razón del por qué lo consideraría el peor de los 3 sería por el nerfeo tan horrible que le dieron en este capítulo, que comparándolo con su episodio de origen, se puede comparar al nerfeo de Kirby en Melee, o el de Meta Knight en cualquier juego que no sea Brawl, o el nerfeo que le dieron a Jigglypuff desde Brawl. Pero sobre todo, lo que más detestó fue el horrible final, donde no cumplieron su propósito de pelear contra las heroínas y simplemente huir como maricas. En fin, Marco desató toda su ira contra un episodio que, según para él, era un insulto hacia esos personajes. Lo que seguía era simplemente decir los errores de su último episodio y dar razones del por qué era muy deficiente, pero no se comparaba a la destrucción que le había hecho al episodio del niño burbuja. Además de que con ese último episodio tampoco profundizó mucho, que digamos, a comparación del niño burbuja. Su conclusión fue que no eran de los mejores personajes de la serie, viendo cómo progresivamente andaban cayéndose mucho después de su episodio de regreso. Pero digamos que no se quedó solamente en ese video. Hubo otro usuario que también era muy fanático de estos muchachos, que seguía y sigue hasta el día de hoy las producciones de Marquito. Un usuario que lamentablemente sus videos de ese primer canal de aquel entonces fueron eliminados por el tubo Joe, pero que también empezó a consumir bastante el pensamiento de que el niño burbuja fue una mancha imborrable para los chicos superapestosos.
Pasarían los meses y a Marco se le ocurriría la idea de hacer una parodia con su voz real, viendo bastantes videos que hacían ese mismo estilo, defendiendo algo de forma irónica. Y esto no impidió que Marco hiciera su propia versión parodiando los videos del Hombre Azul. Por lo que, siendo el segundo video que haría en ese canal con su voz real, por lo que en esa parodia que hizo defendiendo de forma irónica, cómo no, el episodio del Niño Burbuja, revelaría algunas de sus anécdotas, porque sí, eso de que conoció a esos personajes con ese bodrio no era mentira. Literalmente tuvo la mala suerte de conocerlos con ese pedazo de basura, en vez de conocerlos con esta joya, como lo hizo el otro Brick Loquendero. No es Brick Verdolaga. En esta parodia también Marco daba una de sus frases bastante icónicas. La defensa, entre mil comillas, Marco también parodiaría varias de las frases más icónicas de aquella producción que estaba parodiando, inventando la raza de los Burbuja Livers, donde también, ¿qué tal si mejor les pongo la escena para que vean por ustedes mismos? Contrario a los anteriores. Muchos argumentaban todas las supuestas cosas malas que tenían. Y eso solamente significa que los fans tienen arena en la vagina, lo cual era de esperarse. Hoy en día, en 2003, vivimos en una sociedad donde todos somos científicos de la NASA. Y eso ya es decir mucho. Y cuando vi el opening del episodio, quedé sumamente impactado. La gran diferencia entre algunos episodios que comenzaban con las propias niñas haciendo cosas de niñas normales o hasta algo infantiles, a ver un episodio en alta definición con unos niños pegándole una piña a un pibito en toda la jeta, fue algo que no me esperaba. No me lo esperaba y terminé muy traumado. Y eso ya es decir mucho. La trama del episodio ocurre un día después de las tramas del episodio Estrategias. Y sí, sé muy bien que en las fechas oficiales de la serie dice que han pasado unos días o semanas. Pero se me hace más realista la idea de un día, teniendo en cuenta de que en una escena Brick dice ya explotamos algo ayer. Algo así como hacer referencia a cuando explotaron una tienda en el episodio Estrategias. El episodio comienza con Brick y Bugs mandando a Boomer a recolectar caramelos, para comer, obvio, o para traficar, no sé, uno nunca sabe. Las escenas de los episodios me parecieron algo buenísimo. Es más, si comparo las cosas que hacen los chicos en este episodio con las que hacían en episodios anteriores, me parecen muy superiores. Muchos normalmente suelen quejarse de las escenas de bullying hacia Burbuja, como el hecho de obligarle a comer una cucaracha, o la escena donde le dejan un ojo morado debido a la piña que le mete Brick. Y dicen que esto hace el episodio inapropiado para niños porque te enseña a pegar. Por favor, no sean Burbuja Livers y aprendan a ver un poquito de violencia. En cuanto al desarrollo del episodio, este me parece muy bueno. Para serles sincero, el episodio Estrategias, ese episodio que muchos catalogan como superior, a mí me ladilló bastante. Si me das a elegir, me quedo con el del Niño Burbuja, debido a que ese episodio es demasiado violento por el machismo de Brick hacia la pobre princesa. Soy Marquito Man y les digo, por favor a todos los Burbuja Livers, sáquense un poquito las muñequitas de burbuja del culo antes de empezar a quejarse. Y no juzguen un episodio de una serie si nunca lo vieron. Véanlo y después opinen. En fin, para ese momento, el episodio del Niño Burbuja ya se había proclamado como un meme para el canal. Aunque tampoco se volvió un meme tan famoso y conocido, por lo menos sí entre la pequeñita comunidad que había formado Marco con su video de los chicos super apestosos. Sin embargo, a pesar de que estuvo un buen tiempo sin criticar nuevamente los capítulos, esto no impidió que por lo menos le dieran material para hacer otro video de humor, que sería un doblaje venezolano que, no salió tan 10 de 10, pero por lo menos sirvió bastante para traer otro de esos videos de humor relacionado a los chicos super apestosos que le agradan de vez en cuando.
Epa, mis panas, sean bienvenidos todos aquí nuestros panas venezolanos de toda la gente de Maracaibo, Valencia, Tinaquillo, Barquisimeto y la Gran Caracas y muchos más. Sean bienvenidos a la rumba de los coñazos de los chicos super malandros. Aquí en esta esquina tenemos a un maracucho con peinado de Dragon Ball que no puede hacer un Kamehameha. Prepárense porque estamos activos para los coñazos. Repartí mucho coñazo aquí en esta rumba. Y en esta otra esquina tenemos el más marico de los maricos, un catire pa' jugo magallanero. Y aquí tenemos al más arrecho de todo, el más arrechísimo, el personaje que estos pajugos coño de su madre no supieron aprovechar bien en esta serie del coño. Un personaje muy amado por muchos y odiado por casi nadie, salvo por los pajugos que se masturban viendo a la catira. Exacto, procedente de Caracas, el chico super malandro más arrechísimo de todos y el líder de este grupo. Lamentablemente por parte de su amigo, el otro bricloquendero, terminaría eliminando todos los videos que había hecho en aquel 2021, en donde también exponía, en un video donde hablaba específicamente del personaje de Boomer, exponía todos los puntos negativos que influyeron en el personaje, su pésima flanderización en el niño burbuja. Pese a que le eliminaron su primer canal y en su segundo canal borraría sus primeros contenidos, aún así, el usuario sacaría un video relacionado a el Boomer emo, donde después de su episodio estrella, el niño trumpuja, como lo autodenomina en su video, Boomer se ganaría ciertos fanáticos y fanáticas y que influirían para el personaje del Boomer emo, que nacería por allá del 2008 o 2009, porque ya saben, los años de los emos. Todo esto, lógicamente, llegaría a los ojos y oídos de Marquito, y viendo también más videos de críticas a series y escuchando más argumentos de por qué un personaje o un episodio puede ser bueno o malo, lo motivaría a remasterizar uno de los videos que más éxito tuvo en su canal en el 2021, por lo que 2 años después saldría la remasterización, el video de los chicos superapestosos y su inestable camino por la serie, donde profundizaría mucho más en los 5 episodios de los chicos superapestosos. Diría bastantes cosas positivas del episodio de origen y del episodio del regreso, el de origen viendo cómo hacía muy buen énfasis en las peleas, y el del regreso viendo cómo les daban más caracterización a estos muchachos. Y aunque las peleas ya habían bajado un poco la calidad, seguían teniendo suficiente nivel de entretención para ser consideradas de decentes hasta buenas. Diría cosas positivas del episodio Estrategias, viendo cómo el final podía llegar a ser entretenido pese a ser algo incoherente. Además de darles a los chicos un mejor trato que los finales anteriores, con un final donde logran hacer como una especie de empate entre ellos y las heroínas. Pero también diría bastantes cosas negativas sobre cómo el episodio de la Guerra de los Padres ignoraba bastante a estos personajes y no les daba un final tan bueno que digamos, a excepción de la última escena donde deciden independizarse. Pero lo más importante es que diría todas las aberraciones que escupiría el episodio del niño burbuja. Nuevamente, 2 años después, Marco iría al ataque de ese episodio, sobre por qué ridiculizaban extremadamente a Boomer, sobre cómo las heroínas habían sido bastante ridiculizadas en este episodio y sobre todo también por qué ridiculizaban bastante a los otros 2 personajes, sobre cómo uno de ellos ya no mostraba tanto sus cualidades de ser interactivo y sobre todo lo que más le dolería, ver cómo su personaje favorito de todos era humillado en el final de ese episodio. El punto con todo esto es que esta remasterización salió al querer mejorar el video original, pero que el video original no hubiese existido de no ser porque el Marco de 14 a 15 años sentía una enorme repulsión al ver cómo el episodio del niño burbuja arruinaba bastantes cosas que le habían gustado de estos personajes en su episodio de origen y sobre todo del regreso, y sobre todo también arruinar el final del episodio de Estrategias, donde terminaban con una escena en la que lograban arrebatarle las naves a las superpoderosas. También porque
Él sintió en el 2020 que el episodio Estrategias podía ser una clase de redención, como lo había dicho antes, para los personajes, sobre todo a Boomer, al ver cómo le arrebataba la lancha a Burbuja aquel episodio. Pero como el episodio del niño Burbuja salió después, Marco sintió que esa redención no valía de nada. Y eso fue lo que lo motivó a hacer el video original de los chicos. Ya la segunda versión salió únicamente para mejorar lo que pensó que le salió no tan efectivo en el primer video. Pero toda esta anécdota está hecha únicamente para contar todo lo que influyó el episodio del niño burbuja para mí. Aunque yo en varias ocasiones, por no decir en todas, he hecho ver a este episodio como una plasta de mugre, debo decir que gracias a ti me inspiraste a sacar mi propio criterio, no solo de ti, sino de todos tus hermanos que te aplastan, por cierto, hasta el más débil de todos. Así es como llegamos a este punto, enero del 2024, donde no solamente cumples 20 años, sino que yo estoy cumpliendo ya 6 años desde que me empecé a interesar bastante en la franquicia de las superpoderosas. Aunque fue un día antes, el 8 de enero de 2018, antes de que cumplieras tus 14 y ahora estás cumpliendo tus 20 años. Fuiste una basura, pero una basura que me inspiró a sacar un criterio mucho más elaborado sobre todos tus capítulos y sobre tus personajes. No fuiste mi inspiración para usar a uno de estos personajes como avatar, pero sí me motivaste a hacer aquel proyecto que tuvo bastante éxito. Así que nunca pensé que diría esto, pero feliz 20 aniversario, niño burbuja. Eres una mierda, pero una mierda que influyó bastante en mí. Por cierto, también influiste un poco para el otro Brick Loquendero, conocido como Brick LD, donde todavía se encuentran los proyectos más recientes que ha hecho relacionado a ti, como el video del Boomer Emo, donde obviamente la flanderización tan ridícula lo motivó a hacerse así, y el video del 6º episodio de Los Chicos, que ya prácticamente ya es todo un meme, por lo menos en la pequeña comunidad de esto que hemos creado, el Brick LD y yo, en el cual nos relata cómo sería la secuela del episodio del niño burbuja, que la verdad sería muy gracioso ver cómo todo este mame que hemos hecho durante casi 3 años ayudaría a sacar un 6º episodio de estos personajes. Y sobre todo yo estaría ahí para cagarme nuevamente en esa secuela, así como hice con su primera parte. Pero bueno, creo que eso es todo lo que tengo que decir. Feliz 20 aniversario.